Bueno, retomamos. Ay, ya me faltan 10 minutos y no he dicho gran cosa, por Dios, es que estamos en la antigüedad y nos vamos a quedar un poco ahí. Pero bueno, acuérdense, dividamos la historia en 4 periodos: antigüedad, medievo, modernidad y contemporaneidad. Vamos a saber rápidamente por aquí, y les prometo que en cada semana, en cada Hispaneando con Mone, vamos a ir hablando de todos estos procesos, porque son cosas elementales que tenemos que conocer de nuestra historia. Bueno, voy a hablar de los inicios de la agricultura, que es para pasar, estamos en la antigüedad, ¿no? De estos 4 periodos. Entonces les decía yo que sin la agricultura sencillamente no habría grandes ciudades, arte, música, literatura, comercio e industria. ¿Por qué creen? Porque en el momento en el que surge la agricultura, entonces no todo el mundo se tiene que dedicar a la caza ni a la recolección. Ya pueden empezar a ver nuevas funciones y ya puede el ser humano empezar a diversificarse, porque ya hay, obviamente, personas especializadas en la producción de alimentos y por lo tanto ya puede haber sacerdotes, soldados, artesanos, escribas o estudiosos de manera exclusiva. Entonces la agricultura es el inicio de toda civilización. Fíjense qué interesante. Bueno, aquí les voy a platicar los orígenes de la humanidad. Dice, el primero de nuestros ancestros que reconoceríamos como humano, ya hablamos de los homínidos, ¿no? Que todavía están pegaditos a los animales. Pero bueno, el primero que reconocemos como humano apareció hace unos 4 millones de años. Tomen nota para cuando alguien les pregunte, bueno, ¿y cuándo aparece el primer reconocido como humano? Ya les había platicado, 4 millones de años. A lo largo del tiempo se desarrolla una variedad de especies humanas, el Homo habilis, Homo erectus, los neandertales, pero no fue, y aquí sí les pido que también tomen nota, hasta hace alrededor de unos 100,000 años, cuando los humanos modernos se comienzan a extender desde África y emprenden la colonización del resto del mundo. 100,000 años. Así que yo les estoy platicando que en Egipto podemos ver un sinfín de maravillas que tienen 5, 7,000, les gusta, se las dejo barata, 10,000 años, antes de Cristo si quieren. Bueno, pues el hombre que empieza ya a extenderse de África para empezar la colonización del resto del mundo tiene 100,000 años. Para que empecemos a calcular. Los humanos empezaron a usar herramientas de piedra unos 2 millones de años antes, pero el índice de progreso tecnológico era extremadamente lento. Lógicamente esto fue progresando, pero para mí es importante mencionar que la agricultura es uno de los eventos cruciales que tenemos que tener todos en nuestra mente para que cómo empieza la civilización, cómo empieza. Entonces esto es de la antigüedad. Ya entendemos que antigüedad está allí, comenzando con el ser humano que empieza a labrar la tierra y de ahí se empiezan ya a ver nuevos roles en las sociedades. Se domestican animales salvajes, que antes pues obviamente no. El primer animal domesticado fue el preciosísimo perro, del que yo soy fan, que es un descendiente directo del lobo. Y posteriormente, obviamente, ya con inicio de la agricultura, que se da en Oriente Medio, empieza la ganadería, que es la cría de animales para obtener alimentos y otros productos como el cuero. Los primeros animales en domesticarse fueron las vacas, las ovejas, los cerdos y los caballos, que en su forma doméstica se extendieron desde el Oriente Medio por toda Asia. Vacas y burros se empezaron a usar para tirar de arados, trineos y finalmente de carros con ruedas. Entonces imagínense lo que ha hecho por nosotros la agricultura. La llegada de la agricultura, por supuesto, todo parece miel sobre hojuelas, pero también tuvo sus contradicciones. Y les voy a decir por qué. Fíjense, hay una comparación de los esqueletos de los cazadores-recolectores con los de los agricultores, y aquí se demuestra en conjunto que los primeros, o sea, los cazadores-recolectores, tenían una constitución más fuerte y sana. Esto no le va a gustar a mi amiga Irene, que es vegetariana, pero los que comían más carne, fíjense, reflejaba que su dieta les hacía estar así. Y los primeros agricultores tienen una diferente dieta, más monótona, y consiste básicamente en hidratos de carbono procedentes de los cereales. Así que las proteínas en forma de carne o los productos lácteos eran una rareza. Y comparando las dietas, el que cazaba tenía un mejor esqueleto. Bueno, ya pasamos por la agricultura, pónganle palomita y rapiditito nos vamos a las primeras ciudades porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero yo quiero que empecemos entonces en materia de historia con estos sucesos importantísimos en nuestra vida, en lo que es la historia del ser humano. En la actualidad, la mayor parte de las personas en el mundo occidental viven en ciudades, y este es cada vez más el caso en los países de desarrollo rápido como la India, China, Brasil. La urbanización masiva es un fenómeno relativamente reciente asociado con la industrialización y la mecanización de la agricultura durante los últimos 2 siglos.
Antes de todo esto, la gran mayoría de las personas vivía en el campo, trabajando la tierra, precisamente, ya pasamos por la agricultura. Pero las ciudades han existido desde el mismo inicio de la historia humana registrada, hace más de 5 milenios. Van a decir, espérame, ahora entonces, ¿cómo? 100.000 años y luego nos dice 5 milenios. Ah, bueno, acuérdense que estamos pasando por los primeros homínidos, hace 100.000 años que ya empieza a ser el neandertal, pero ahora estamos hablando ya de las civilizaciones, ya de las ciudades, ya donde tenemos vestigio de lo que hubo. Las ciudades crecieron en su mayoría a partir de pueblos que a su vez empezaron como aldeas. Las primeras aldeas permanentes aparecieron precisamente con el inicio de la agricultura en Oriente Medio, hace unos 10.000 años. Qué confuso, ¿verdad? Dice uno, pero 100.000, a ver, no estoy entendiendo. No, es que tenemos que imaginarnos centurias enteras, años enteros, para que haya una evolución. Entonces, imagínense todo lo que ha trascendido. Entonces, pasamos de la agricultura a las grandes ciudades. Dice aquí en una cronología que en el año 4000 antes de Cristo, o sea, aviéntenle 6.000 años para atrás, se construyen las primeras ciudades del mundo en Mesopotamia. Ya oficialmente las ciudades como tal se construyen más o menos 4.000 años antes de Cristo, como ciudades. Yo pido que entremos en conciencia de que el hombre va trasladándose, se vuelve más sedentario, se queda, empieza a tener diferentes actividades, mayor discernimiento y empieza a construir y utiliza unas herramientas increíbles, ¿no? Esta es la maravilla del ser humano y aquí es cuando nos tenemos que querer mucho, pero tampoco creernos la última coca del estadio, ¿verdad, Pepe? Con lo que acabamos de decir tú y yo, que somos un polvo cósmico. Sí, una maravilla de polvo cósmico, pero lo somos. Después se dan las organizaciones sociales y políticas. Yo voy a tener que dar un repasito porque ya me quedan 5 minutos, pero muy rápido. Fíjense, se dan las ciudades, después se organizan obviamente las ciudades en cuestiones sociales y políticas, lógicamente, y empieza, ¿qué creen? La escritura. Sin ella no podríamos saber. Las primeras formas de escritura se desarrollan independientemente en las ciudades de Mesopotamia, que como sabemos es de las primeras ciudades consolidadas. China, el Valle del Indo y Mesoamérica. Ahí estamos nosotros. Los primeros sistemas fueron en general pictográficos, consistentes en símbolos que representan cosas o ideas. Pero en Mesopotamia se desarrolló hacia 2800 a.C. un sistema de escritura silábica más flexible que la conocemos como la escritura cuneiforme. No sé si se acuerdan todos en la escuela, pero la escritura cuneiforme. Bueno, en síntesis aquí la idea es que las ciudades proporcionaron un motor para el desarrollo político, social, cultural y tecnológico. Entonces dejamos de estar en cuevas, en ámbitos rurales para pasar a ciudades, después formamos política, leyes y obviamente eso fue a través de la escritura. Ahí vamos, ¿no? Vamos avanzando, Pepe, poco a poquito. Y vamos llegando al Egipto de los faraones, al que yo andaba platicando. El reino de Egipto fue una de las más viejas y desde luego la más longeva de las civilizaciones. Yo les pido que tomen nota. A ver, ¿cómo anotaría lo que hoy me dijo Mone? Porque son muchas cosas. Pues nada más comiencen con, 1, la agricultura, para entender cómo comienza el hombre a civilizarse, vamos a llamarlo así. 2, la formación de las grandes ciudades. Y dentro de las ciudades pueden enmarcar ya una organización social, política y desde luego la escritura. Cuneiforme y escrituras todavía muy distintas a como hoy las conocemos, pero ahí está. Y después llega, en el punto 3, otro de los grandes eventos de la historia del mundo, es el Egipto de los faraones. Esta es una de las más longevas de las civilizaciones antiguas, perdurando durante más de 3 milenios. Este periodo tan largo tuvo interrupciones y trastornos, pero la cultura egipcia tenía raíces tan firmes que incluso los conquistadores extranjeros quedaron absortos, quedaron maravillados por ella y adoptaron las formas de los gobernantes hereditarios de Egipto, los faraones, que se consideraban hijos del dios supremo Ra. ¿Quién es Ra? El dios del sol. Tomen nota para cuando alguien les pregunte digan, ¡ay, qué bárbaro, andas muy culto! Bueno, porque ya me la sé. Entonces, Egipto sirve, voy a decir una palabra así totalmente anglosajona, de benchmark. Sirve de parámetro para que otras ciudades comiencen a copiar ciertos sistemas que tiene el Egipto de los faraones. Ay, nos queda un minuto, ya me pasó aquí lista Pepe, ya sé muy bien, se me va. Bueno, dentro de todo esto, ¿qué aprendemos de los egipcios? Comercio, imperio, conquista, hay tanto que platicar. Y bueno, la idea en síntesis aquí es que es una civilización magnífica que perduró durante más de 3.000 años.
O sea que nada más respondiendo a una pregunta que yo me hacía, y se los digo sinceramente, parada frente a una pirámide de Keops, por ejemplo, decía yo, bueno, pero entonces el humano como humano que conocemos hoy, ¿está muy lejos de lo que hicieron estos egipcios? No, realmente son 10.000 años antes de Cristo, cuando ya el hombre se forma en sociedad. Así que nada más calculemos. Aquí cuando vemos las preciosas pirámides de Teotihuacán, o quienes han tenido oportunidad, por ejemplo, de estar en Machu Picchu, ahora que me escucha mi querido amigo Leo en Perú, pues está aquí ayer, ¿no? Igual nosotros, los aztecas, o sea, aquí a la vuelta de la esquina. Así que vamos vislumbrando todo lo que es la historia del mundo. Yo les prometo seguir en la siguiente semana con la Grecia clásica, porque quiero que vayamos tomando nota. Ya pasamos por Egipto, luego vamos a evolucionar hacia la Grecia clásica, que es lo que hoy todavía hemos heredado en nuestro arte, arquitectura, literatura y filosofía. Viene mucho de la Grecia clásica. No les voy a aburrir con eso porque van a ver qué maravilla y cómo vamos a ser mejores cada vez en cuanto a acervo cultural y expansión de conciencias. Que de eso se trata Hispaneando con Mone, ¿no, Pepe? Bueno, me quedé corta, siempre me falta tiempo. Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias a quienes se conectaron. Gracias a los amigos que están en Facebook Live. Gracias a Ale Rodríguez, que te veo ahí conectado. Un abrazo fuerte para todos. Y no se pierdan Hispaneando con Mone la siguiente semana. No voy a perder el hilo. Quiero hablar de la Grecia clásica y de los siguientes puntos importantísimos que tenemos que saber de la historia del mundo. Un abrazo y a ser mejores que ayer y no menos que mañana. Que tengan un lindo día. Hasta pronto. Esto fue Hispaneando con Mone. Chao. Gracias, Pepe. Amo todo lo que hay aquí. Noticias, reportes, temperatura. Yo hacía un segmento para México que se llamaba Casos y Cosas. Ay, yo conozco Casos y Cosas. ¿Tú lo hacías? Lo hice con Carmen Aristegui y me encantaba. ¿Cómo no? Cómo empezó el correo, el sistema de dinero, el pago. Claro, el trueque. El trueque, sí. Sí. A la escuela, quienes afortunados eran nada más los hijos de faraones, hijos de reyes que iban a la escuela. Claro, eso era un privilegio el ir a la escuela y ahora que los chavos no quieren ir, bueno, hoy creo que sigo aquí. Bueno, besos. Gracias por escuchar Hispaneando con Mone.